Hoy es lunes 3 de febrero de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y hoy la iglesia celebra la memoria de dos santos, San Óscar y San Blas. Hay una tradición hoy de bendecir las gargantas porque estamos en tiempo de invierno, mucha gente sufre enfermedades de gripa, enfermedades de la garganta. Entonces hay una oración especial hoy a través de San Blas, aquí en la parroquia, la misa de las 7 de la noche. Vamos a bendecir las gargantas de las personas. Y hoy también, esta semana, todos los días, rezamos por todas aquellas personas que nos piden que oremos por ellas, por sus necesidades, por ellos mismos, por sus familiares. Todos los días en la Santa Misa pedimos por ustedes. Los invitamos también a que compartan estos videos con sus amistades, con sus familiares, con sus amigos, sea a través de YouTube, que a través de Facebook. Necesitas compartir esa palabra, la alegría de compartir el Evangelio. Y hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. De aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 5 del Evangelio de Marcos es muy interesante porque hay tres curaciones, 3 milagros. De este endemoniado geraseno, y mañana escucharemos la curación de la hemorroísa y de la hija del encargado de la sinagoga, la niña. Ahora es el poder de Jesús. El primer poder es contra el demonio. Ya en el capítulo 1 de San Marcos, el primer milagro que hace Jesús en la sinagoga de Cafarnaún es expulsar a un demonio. Los demonios saben quién es Jesús. Lo interesante es que en el Evangelio los actores no saben quién es Jesús, los discípulos, la gente, pero los demonios saben quién es. Saben que Él es el Hijo de Dios. Y hoy lo dicen los demonios: Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, y le temen. Y sería interesante ver la situación en la que se encontraba el endemoniado. Todo raído, sucio, encadenado, golpeado, viviendo entre los sepulcros en un estado de impureza, un estado de maldad. Y vive en la región de la Decápolis, una región que no pertenecía a la Tierra Santa, una región pagana. La situación es increíblemente mal.
no hay nada que hacer con él. Jesús pasa por allí y en un momento los demonios le tienen miedo a Jesús. No es uno, es legión, son muchos. Le tienen miedo a Jesús y se le acercan pidiéndole a Jesús que los deje estar allí. Al final de cuentas, no hay diálogo entre la persona endemoniada y Jesús. El diálogo es de Jesús con los endemoniados. Es Jesús el que dice cómo te llamas. Es Jesús que tiene el control sobre los demonios. No son los demonios que tienen control sobre Jesús. Y eso es una cosa que debiéramos darnos cuenta. El demonio no tiene poder sobre nosotros. Dice el catecismo de la Iglesia que el demonio es una criatura de Dios. No tiene poder. Ciertamente que ha hecho una decisión contra Dios y por eso quiere destruirnos, como quería destruir a ese endemoniado. Lo quería acabar, lo quería atormentar. Ahora, Jesús tiene más poder, es el Señor. Él murió por nosotros para liberarnos del pecado. Lo decía ayer la carta a los Hebreos, que dice en el capítulo 2, que decía así: Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. El endemoniado estaba esclavizado, Jesús lo libera. Jesús nos quiere liberar de todas esas esclavitudes del pecado, de todas las esclavitudes que nos endemonian, por así decir. Ahora, el demonio donde pertenece a la impureza, y para el pueblo de Israel, animales impuros eran los cerdos, y el mar era el dominio de las fuerzas malignas, del caos. Y por eso, póngase a pensar, estamos en territorio impuro, los demonios son impuros, entran en los cerdos que son impuros y van hacia el mar que es el caos. Es la maldad con la maldad con la maldad. Y la diferencia del endemoniado después de que Jesús lo libera, ¿no? Ahora estaba en su sano juicio, sentado y vestido. Como Jesús le hace que recupere su humanidad, su ser. Pero Jesús aquí fracasa. La gente no pide que se quede allí, que haga más milagros, como pediría, por ejemplo, el capítulo 4 de San Juan con la samaritana, que quédate con nosotros. O como dicen los discípulos de Maús, quédate con nosotros. Ahí la gente, al ver lo ocurrido, le piden a Jesús que se marche de su comarca, que se vaya. La última cosa, detalle interesante, es este personaje que ha sido liberado, quiere ser discípulo de Jesús. Pero Jesús prefiere que se quede entre los suyos a contar las maravillas que el Señor ha hecho en él. Y a través de él va a hacer muchas maravillas. Ahora, esa es nuestra misión. Pedirle al Señor que nos libre de nuestros demonios, saber cuáles son. Decía un teólogo brasileño, Leonardo Boff, que los santos han sabido dominar sus demonios. ¿Cuáles son tus demonios? La ira, la gula, el odio, los rencores, el alcohol, el poder, la pornografía, los pleitos, el mal humor, el chisme. Pon el nombre que quieras y date cuenta de esos demonios que te atormentan, que te esclavizan, que no te dejan estar en paz. Y pídele al Señor que te libere para que después vayas a contar a todo el mundo las maravillas que el Señor ha hecho contigo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y también aquí en la parroquia de San León Magno vamos a empezar este miércoles 5 de febrero, talleres de oración y vida. Y es un programa muy bonito que enseña a la gente cómo rezar, cómo estar en contacto con el Señor. Y en los talleres va a haber 4 talleres para toda la familia, es decir, un taller para niños adaptado a la mentalidad de los niños, un taller para adolescentes adaptado a la mentalidad de los adolescentes, un taller para jóvenes y un taller para adultos. Son 4 talleres y son a la misma hora, a las 7 de la noche, en el centro de catecismo aquí de la parroquia, para que vengas con toda tu familia y ahí tengan tiempo todos para estar, para aprender. Es siguiendo el sistema del Padre Larrañaga. Entonces esperamos este miércoles, pasado mañana, a las 7 de la noche. Tiene que traer su Biblia, porque la Biblia es el instrumento, es el arma más importante que tenemos los cristianos. Entonces, que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.